agradecer primeramente al Señor por esta posibilidad de poder tener comunión con un grupo de hermanos y hermanas totalmente nuevos para mí. Es realmente un privilegio, algo bonito, algo que entre todas las cosas malas que nos está dejando esta pandemia, ¿cierto?, en el mundo, nos está dejando algunas cosas buenas, que es que la comunión de la Iglesia del Señor se ha expandido de una manera que no nos habríamos imaginado. Y nosotros también en la iglesia donde me congrego hemos tenido la oportunidad de recibir diversos hermanos en la enseñanza de la palabra, en la predicación del Evangelio también, y hemos podido conocer hermanos de diferentes lugares de Chile y lugares del mundo. Y eso ha sido realmente una bendición y una linda comunión que esto nos ha permitido tener. Así que damos gracias al Señor por eso y damos también gracias por esta invitación a los hermanos. Así que quiero, sin más dilación, invitarles a leer la Biblia en un pasaje en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes en el capítulo 14. O segundo libro también, ¿eh? Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Dice así unos breves versículos. El año 15, versículo 23, segunda de Reyes 14, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Versículo 25, de nuevo todos. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Dice el versículo 26, Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Muy bien, vamos a orar al Señor antes de continuar. Amado Dios, queremos alabar tu nombre en esta noche, en este lugar, en esta reunión en que nos hemos reunido en el nombre de tu amado Hijo para abrir tu palabra, para ser enseñados por ella. Queremos rogarte, Señor, y pedirte tanto para creyentes como para personas que aún no te conocen, que los unos y los otros puedan recibir de parte tuya tu palabra directo a la conciencia, al corazón, al entendimiento, de tal manera que tu palabra vaya y haga aquello para lo cual tú la envías. Queremos exponernos, Señor, a la obra y a la acción de tu Espíritu Santo, que toma tu palabra como una espada, no para dar muerte, Señor, sino para abrir y dar vida. Señor, abre nuestros corazones delante de ti por la acción de tu Espíritu, por la obra de tu palabra. Bendice este tiempo y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Jonás, el profeta. Me interesa hacer una semblanza del libro de Jonás. Y no hemos comenzado leyendo el libro del profeta Jonás, ese corto, breve, pero incisivo libro que nos deja tantas enseñanzas, porque pretendo hoy día hacer una introducción al profeta Jonás, permitir que de alguna manera esa introducción pueda dejar ciertas lecciones
ciertas exhortaciones en nuestros corazones. Este es un profeta que normalmente se asocia en nuestro quehacer cristiano, se asocia con un mal profeta, el profeta Jonás. De hecho, cuando decimos el profeta Jonás, lo primero que viene a nuestra mente es la desobediencia del profeta Jonás. Por ejemplo, tenemos nuestro tradicional corito que se canta en las escuelas bíblicas, ¿cierto? Diciendo, y que parte este corito diciendo, Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Resaltando primeramente su aspecto negativo, y que por esta mala conducta que él tuvo, Dios lo castigó, enviándolo al fondo del mar y al profundo del gran pez. Recordemos, por ejemplo, en los evangelios, en Juan capítulo 7, que mientras trataban de acordar un juicio en contra del Señor Jesucristo, los fariseos y los escribas preguntan, ¿y por qué no le han traído a Jesús para poder empezar a juzgarle? Ya muy anticipadamente en Juan 7. Entonces vemos como que salen defensa del Señor, pero una defensa un poquitito así solapada, y por ahí al final del capítulo 7, intentando defender al Señor, él dice, ¿juzga acaso nuestra ley a alguien sin primero no le oye? ¿Y ellos qué le responden? Le responden diciendo, si también él, Nicodemo, era Galileo, y le dicen, escudriña y ve que de Galilea ningún profeta nunca ha salido. Es decir, para los judíos también, al igual que para nosotros, Jonás era un hombre o un profeta como de segunda categoría, incluso hasta inexistente. ¿Por qué lo digo? Porque de Galilea sí salió un profeta, y fue Jonás. En la región que leímos aquí en Segunda de Reyes, esa región llamada Gat-Efer, al final del versículo 35, si uno la busca en el mapa, y si uno estudia un poquitito la geografía, se da cuenta que pertenece a Galilea, precisamente. Así que los judíos en la época del Señor Jesucristo también menospreciaron a Jonás. No era parte de la lista de los profetas, ni siquiera estaba en su listado de profetas. Nunca se levantó un profeta de Galilea, dijeron ellos. Un tremendo error. Jonás tenía un ministerio en Samaria, en el reino de Norte. Y fíjense que en medio de un tiempo de apostasía, como lo leímos aquí en los épocas del rey Jeroboam, Dios entregó una profecía de bendición para el pueblo de Israel, para el reino del norte. Un pueblo apartado, un pueblo alejado de Dios, un pueblo que estaba en completa apostasía desde el más grande, y aún así Dios tuvo una cuota de gracia con el pueblo y entregó una profecía de bendición para la nación del reino del norte. Y no porque lo merecía Israel, sino por lo que declara el versículo 26 que leímos. Jehová miró, ¿cierto? Dice el texto, Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. Y eso ya de pasadita nos deja una primera lección acerca del carácter de Dios. Jehová mira, Jehová está atento, Jehová observa. Nuestro Dios está atento a nuestras vidas. Y allí donde nuestra vida necesita y Él determina bendición, es que es donde en su gracia Él pone esa bendición. No según nuestro merecimiento, no según nuestros méritos, sino según lo que Él, como nuestro Dios, evalúa, es allí donde nosotros necesitamos bendición. Israel recibió esta bendición de Dios, pero a través de un hombre llamado Jonás. Así que este hombre Jonás era un profeta de Dios, que recibía el mensaje de Dios, que tenía el prestigio frente a la nación de Israel de ser un hombre de Dios. En este pasaje que leímos dice que Dios había hablado por medio de su siervo Jonás. Dios le hablaba a Jonás. Para escuchar la voz de Dios, debes conocer a Dios. Dios nos habla a través de su palabra revelada, pero en su palabra no está revelada
todas las cosas de tu vida. A decir verdad, están reveladas unas cuantas cosas fundamentales, pero la Biblia no te dice cómo y cuándo debes involucrarte en el ministerio de damas, por ejemplo, de la iglesia, ni si debes o no participar del ministerio de visitación. La Biblia tampoco te dice si debes o no hacer clases de escuela dominical, o tampoco te dice si es su voluntad que ores por alguna necesidad específica de un hermano de la iglesia. No, la Biblia no habla de estas cosas. Y muchas otras cosas tampoco la Biblia las toca. Pero Dios te puede hablar y guiar en esas cosas. Entonces la pregunta que nos invito a realizarnos de entradita con este profeta Jonás es si es que tú estás escuchando su voz y si es que tú estás buscando y siguiendo la dirección de Dios. Claro, y cantamos, Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Y digo, ¿cuántas veces he hecho yo eso mismo? Pero Jonás, el profeta infiel. Jonás era un profeta que escuchaba la voz de Dios. Mira, amigo y hermano, es muy posible que la iglesia local donde usted se congrega necesita de manera muy especial de tu involucramiento y de tu presencia, porque los días son malos. Necesitamos estar abrigados al calor de la comunión. Pero, ¿qué es lo que Dios te está hablando a ti sobre esto? La vida cristiana no consiste únicamente de reunirse y congregarse rutinariamente. La vida cristiana consiste en que Dios se comunica contigo, te imparte de su vida y en esa comunión te guía. No se trata de que otro hermano vaya a preguntarte qué pasa. Oye, hermano, ¿qué pasa con usted? ¿Va a involucrarse en algo relacionado con el servicio, con la adoración a Dios? No se trata de que otro hermano vaya y te pregunte. Se trata de que cuál es la dirección que directamente Dios te está entregando. ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo? Porque Dios estaba haciendo algo con Jonás. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Y si tú no conoces aún al Señor, ya está aquí escuchando un mensaje de la palabra de Dios. Realmente la pregunta es, ¿qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios llamando a tu conciencia y a tu corazón? ¿O qué voces estás escuchando? Demasiadas veces la única voz que escuchamos es solo la nuestra, hablando ahí en nuestra mente, diciendo muchas cosas, llenándonos la mente y estorbando el escuchar del silbo apacible de la voz de Dios. Así que Jonás es el mal profeta. Para los judíos, y también esa cultura del mal profeta se ha metido en nuestra conciencia y en nuestra iglesia, en nuestra vida de iglesia. Pero ¿saben qué? No era así. No hay ni una sola referencia en el Nuevo Testamento, ni del Señor Jesucristo, ni de los apóstoles, ni en las cartas apostólicas, a la desobediencia de Jonás, por ejemplo. Él era un profeta de Dios, que estaba habituado a recibir y escuchar. Por ejemplo, vamos a leer Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos de ver de ti señal. Él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán,
porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Y dice el versículo... bueno, hasta ahí por el momento. Bueno, lo que el evangelista Mateo habla del profeta Jonás y le dice, Jonás el profeta. Y cuando el Señor Jesucristo habla de Jonás, no habla para decir que Jonás desobedeció. Él dice, él se compara a sí mismo y dice, he aquí más que Jonás en este lugar. Y el Señor utiliza esta forma de expresarse 3 veces en este capítulo. 1, he aquí más que Jonás en este lugar. En el versículo 6, para referir al templo. El versículo 42 para referirse a Salomón. Y el versículo 41 para referirse al profeta Jonás. Es decir, Jesús está diciendo que Él es mayor que el templo. Dice, he aquí mayor que el templo el que está aquí. Él es mayor que Salomón. Si había alguien si había un rey que era referencia para el pueblo de Israel, era el rey David y era el rey Salomón. Y él dice, he aquí más que Salomón en este lugar. He aquí más que el templo en este lugar. Y en tercer lugar, ¿qué dice? He aquí más que Jonás en este lugar. En otras palabras, él toma el templo que es más grande para Israel, toma el más grande de los reyes que era considerado por Israel, y él toma el más pequeño, toma el más grande de los profetas que es considerado para Dios, y más que Jonás en este lugar. Es decir, él no se está comparando con uno chiquito para decir que él es aún más grande. Él se está comparando con los más grandes de los grandes para decir que él es aún más grande. No está diciendo que Jonás es pequeño, está diciendo que Jonás es un siervo de Dios. Y es un hombre que representa a los profetas de Dios. Y que por eso yo puedo decir, soy aún más grande que él. A veces, en las escrituras, el que escribe utiliza estilos literarios para llamar la atención de nuestra conciencia cuando vamos leyendo, para que nos haga sentido y forme armonía en nuestro corazón lo que estamos leyendo. Yo tomo veces en Jonás, en el libro de Jonás. Por ejemplo, el libro de Jonás tenemos 4 escenas, si podemos llamarlo así, 4 escenas. 2 en el capítulo 1 y capítulo 2, y 2 en el capítulo 3 y 4. El libro de Jonás está compuesto solamente por 4 capítulos. Capítulo 1 y 2, primera escena, Jonás con los niños. Segunda escena, Jonás en el pez. Capítulo 3 y 4, primera escena, Jonás en Nínive. Segunda escena, Jonás en el desierto. Las 2 primeras escenas, es decir, el capítulo 1 y capítulo 3 del libro de Jonás, Jonás está rodeado de gente. Capítulo 1 con marineros, capítulo 3 rodeado de los ninivitas. Gente a la que él le da testimonio. A los marineros le da testimonio en una situación conflictiva, dramática, de muerte, donde los marineros estaban espantados, creyendo que hasta ahí iba a llegar sus vidas. Entonces Jonás se ve forzado a dar testimonio de quién es él y de quién es Dios en el cual él cree. Capítulo 3, Jonás en obediencia a Dios da testimonio a una multitud de gente acerca de Jesucristo, acerca de Dios. Y en los capítulos 2 y 4, son las segundas escenas. También tienen cosas en común. Jonás
está a solas con Dios en el capítulo 2. Jonás está a solas con Dios en el capítulo 4. Jonás en el capítulo 2 está recibiendo su disciplina y está humillándose delante de Dios. Y en el capítulo 4, Jonás está en el desierto, con una profunda tristeza, que veremos más adelante que en realidad no era enojo, profunda tristeza o profunda depresión frente a Dios. En el capítulo 2, solo frente a Dios rodeado de agua, con la abundancia de agua. Y en el capítulo 4, solo frente a Dios, la completa sequía. Así que en el libro de Jonás podemos aprender que no importa si estás en una posición de rebeldía o estás pregonando con un corazón apasionado, pregonando de Dios en medio de Nínive, no importa en cuál de los extremos te encuentres. De todas formas, tu vida y mi vida, en alguna medida, va a servir de testimonio de Dios en esta tierra. No importa que lo que hagas, si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, con la simiente de Dios en tu interior, morando con la vida de Dios allí, tu vida sí o sí va a dar testimonio de Dios. No importa en cuál de los dos extremos te encuentres. Si en el profundo de la barca o en medio de la ciudad de Nínive, siempre va a haber testimonio a partir de tu vida. Si hay cero testimonio, es muy probable que ni siquiera seas hijo de Dios y que necesites convertirte a Cristo, recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Lo que quiero decir es que la morada del Espíritu Santo en la vida de una persona hace el cambio por sí solo. Las segundas escenas, capítulo 2 y capítulo 4, nos hablan de que no importa en qué situación te encuentres, si en la más profunda humillación o en la más amplia depresión, el acceso a la comunión con Dios siempre es amplio, siempre es completo. Nunca jamás tienes una ápice menos de acceso a la presencia de Dios. Un creyente real, un creyente verdadero, un creyente que tiene la morada del Espíritu Santo en su vida, siempre, hermano, tiene acceso a la presencia de Dios. Jonás así lo tuvo. Otro truco que el autor hace en el Jonás es la repetición de palabras, para cautivar nuestra atención, de tanto repite una palabra, la repite, para llamar nuestra atención. Y eso también ocurre varias veces en el libro. Por ejemplo, el versículo 3 del capítulo 1, del libro de Jonás, dice, descendiendo a Jope, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 3, descendió a Jope. El mismo versículo 3, entró en el barco, o descendió al barco. Versículo 5, había descendido o había bajado a la bodega del barco. Y el capítulo 2, versículos 5 al 6, él mismo declara en su oración que él descendió hasta las raíces de los montes, es decir, hasta la profundidad del fondo marino. Descender, descender, descender y descender. Dijo que el Espíritu Santo quiso dejar plasmado algo para que llamara nuestra atención. Descender. El capítulo 1, Jonás está descendiendo. Pero no es únicamente físicamente que desciende a Jope, desciende de Jope al barco, desciende del barco al profundo del barco, desciende del profundo del barco al fondo marino, desciende del fondo marino a lo profundo de un pez, sino que también está marcando que en la medida que un siervo de Dios, de alguna manera en su corazón, pudiera estar atravesando una experiencia cristiana de este tipo, de descenso,
de descenso. Y claro, y cantamos, Cristo manda que subamos más. ¿Lo conocen ese corito, no? Subamos, subamos, mirando a Cristo cada día más. Hermanos, si la vida cristiana fuera solo ascenso, un poco tendría que hacer Cristo en nuestras vidas. Pero en ocasiones debemos arrojarnos a sus brazos para que Él nos sostenga. Porque ya no somos capaces de sostener nada. Y demasiadas veces esas etapas de la vida cristiana son muy necesarias para que experimentemos, ¿sabe qué? Para que experimentemos ahí en lo profundo, en el fondo marino, experimentemos el bástate mi gracia del apóstol Pablo. Bástate mi gracia. Y recordemos que las últimas circunstancias, lo que realmente un cristiano necesita, de lo que realmente un hijo de Dios depende, es de la gracia de Dios. Escuchando la biografía de un hermano hace bastante tiempo atrás, tomé nota de su experiencia de descenso, de su experiencia de esto de sentirse cada vez más mal, sus emociones, en sus pensamientos, a veces sin tanta explicación. Y él hablaba en estos términos, se lo voy a leer para que lo puedan escuchar. Él decía así: ha habido momentos en mi experiencia cristiana cuando el Señor me ha echado al mismo. Todo empezó con un hipo esto. Yo había detectado que cada año mi ministerio seguía un mismo patrón. Momentos de mucha fuerza, momentos de desánimo, de depresión. En cada año nuevo crecía y en primavera me hundía. Ya con el tiempo comencé a darme cuenta de que esto era un patrón. Un subir y bajar, un subir y bajar. Y por tanto me adapté. Y no tomaba decisiones importantes en los periodos de bajones. Pero un año, dice él, pasó algo distinto. Porque estando ya en primavera, y aún no comenzaba la depre, no lo entiendo, pero me vino este hipo. Y este hipo duró horas y horas. Y al día siguiente, con mucho dolor ya en mi tórax, fui a un hospital. Me dieron pastillas y no funcionaron. Y luego me pusieron una inyección y el médico me dijo esto: esto sirve para quitarle el hipo a caballo, le dijo. Y sin embargo, el hipo no se fue. El médico me dijo: mire, usted no lo sabe, pero usted está viviendo un estrés tan grande que si no sale de la circunstancia específica actual, su salud va a empeorar. Así que con mis coancianos acordamos tomar unas vacaciones de 2 semanas y salí del país con mi esposa. Tan pronto crucé la frontera, se me cortó el hipo. Y ahí comenzó mi real problema. El momento más negro, más desesperante que he vivido en toda mi vida. Parecía que Dios me había abandonado para siempre. Había pecado en mi vida, situaciones sin arreglar. Pero sobre todo, había la sensación de abandono. Náufrago después de haber predicado a otros. Y en momentos yo caminando por los bosques, deseando morir. Si no me suicidé en aquel momento, fue porque el suicidio no era ninguna solución. Te matas y te presentas delante de Dios para dar cuenta. Lo único que yo quería era tumbarme en el suelo en posición fetal y desaparecer para siempre. ¿Ir al cielo? No quería ir al cielo. Yo quería desaparecer, dejar de existir. Es muy difícil recrear la angustia de un momento así, pero estaba en un proceso de descenso. Ya estaba pensando en dejarlo todo, mi servicio. ¿Pero qué voy a hacer?, pensaba, porque no hay ningún estilo de vida que me convenza más aparte del Evangelio. Me sentí muy lejos de la presencia de Dios. Pero bueno, de alguna manera, no sé bien cómo fue, el Señor me levantó y no volví nunca más a ser el mismo.
No digo como esta, pero a veces experiencias como esta, amigos, hermanos, pasan en la vida cristiana. Y Jonás pasó una experiencia de este estilo que está relatada en el capítulo 1. Entonces, Jonás fue un siervo de Dios, un gran profeta del Señor. Su desobediencia no vino a hacer nula la fidelidad de Dios para con él. ¿Recuerdan qué es lo que dijo el Señor de él? He aquí más que Jonás en este lugar. El Señor jamás sacó a luz su desobediencia en el Nuevo Testamento. Aprendemos esto. Primero, una roca sobre la cual podemos descansar los creyentes, que dice el texto que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Segundo, que Dios usa en su palabra estilos literarios para llamar nuestra atención. Y lo primero que aprendemos de estos estilos literarios entre el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Jonás es que está en una posición de desobediencia a Dios o en una posición de consagración y obediencia a Dios, nuestra boca, nuestra vida, de todas formas, dará testimonio de Dios. Y eso porque no depende de nosotros, depende de la morada de Dios en el creyente, porque eso es únicamente de Dios. Entre el capítulo 2 y capítulo 4, habla de nuestra intimidad con Dios. En ambos capítulos, Jonás está solo con Dios. Y lo que aprendo en pocas palabras es que aún en los extremos de nuestra debilidad, en los extremos de nuestra profunda depresión o de nuestra incomprensión de los planes de Dios, nuestra falta de entendimiento de por qué Dios me está guiando mi vida por este camino, o por qué mi vida tiene que estar atravesando por estas circunstancias o por estas situaciones, cuando lo que sucede en mi vida, cuando lo que Dios hace en mi vida no me hace sentido y me afecta profundamente mis emociones, puedo tener la tranquilidad de que Dios siempre está ahí. Dios estaba al pendiente de Jonás ahí en el barco. Dios estaba con Jonás mientras Jonás se ahogaba en el mar Mediterráneo. Dios estaba con Jonás cuando le envió a aquel gran pez a rescatarlo. Dios estaba con Jonás en el vientre de ese gran pez. Y Dios estaba con Jonás en el desierto, mientras Jonás se sumía en su depresión al ver qué es lo que sucedía con ese pueblo de Nínive. Dios siempre está al alcance de nuestra oración, velando por nuestra alma, procurando nuestro bien. ¿Y por qué? Porque hay una buena voluntad de su parte. No porque nosotros lo procuremos de esa manera. Es porque Dios es así, punto. Y lo que ha de provocar en nosotros eso es adoración, es gratitud, es alabanza. Una cuarta cosa es que nos invita a pensar la repetición del capítulo 1 de Jonás. Es que a veces los creyentes, así como Jonás, no podemos desconocerlo, amigos y hermanos. Los creyentes pasamos por momentos de bajón, de caída, de descenso de nuestro ánimo y nuestras fuerzas. Y lo que yo observo, hermanos, es que a veces estos periodos de tiempo son necesarios en nuestra vida. Con un solo gran propósito: evidenciar y experimentar la gracia sobreabundante en nuestras vidas. La gracia sobreabundante de Dios en nuestras vidas. Y aún en esas profundidades, la mano de Dios está presente y está activa haciendo algo. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 1 de Jonás.
Jonás capítulo 1, versículo 3, dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Este profeta de Dios, en su decaimiento y alejamiento de su voluntad, tomó una decisión. Un hombre de Dios que servía en medio de su nación a Dios, como lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Jonás era un profeta de Dios que servía en el reino del norte. Y él, como un hombre de Dios, tomó una decisión. Un hombre reconocido como profeta de Dios y por medio de quien Dios había traído prosperidad a la nación, este hombre toma esta decisión de ir lejos de la presencia de Jehová, lejos. ¿Sabe que cuando leí ese versículo me hice una pregunta? ¿Qué tan profunda es esta decisión? Era como cuando uno toma una decisión de repente de irse de una ciudad a otra porque tiene que ir a hacer un trámite ya. O cuando uno toma una decisión de irse por unos días porque el trámite es más lejos, es una ciudad más distante y va a aprovechar de algunas otras cosas. O es una decisión como cuando uno tiene que irse 6 meses a otro lugar y entonces ya la maleta es más grande, las consideraciones que hace, los arreglos que para que en su ausencia ocurran ciertas cosas. O es la decisión de irse 1 año a un lugar, ahí uno piensa distinto, las cosas que tiene que dejar ordenadas. ¿De qué tan grande era la decisión que estaba tomando Jonás? Para entender qué tan grande era, tenemos que entender dónde quedaba Tarsis. ¿A qué distancia de su ciudad? ¿Sabe más o menos a qué distancia? A unos 3.600 kilómetros de distancia. Aprovechando que hay hermanos de Jujuy y de Ushuaia, más o menos esa distancia. Calculo como 4.000 kilómetros entre ambas localidades. Pero la única diferencia es que esto había que recorrerlo en barco. Y la otra diferencia es que había que recorrerlo en barco, pero en un barco de hace 2.600 años. No son los barcos de hoy día. Tarsis está ubicado, se ubica en el mapa, al sur de la actual España. Es decir, este barco que Jonás tomó debía atravesar todo el Mediterráneo para llegar allí. Y leamos algunos versículos para entender bien qué tan profunda era esta decisión. Salmos 72, versículo 8 al 10. Salmos 72. Dice así: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Es decir, para el salmista, Tarsis eran los confines de la tierra, el fin del mundo. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 12. Dice así, versículo 12 al 16. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis.
naves de Tarsis. Es decir, a Tarsis no iban barquitos. Si uno estudia un poquito las embarcaciones de la época, se va a dar cuenta que cuando dice naves, se refiere a los barcos mayor envergadura que en la época. Eran los transatlánticos de la época. Es decir, Jonás no tomó una barca como las de Pedro para salir a Tarsis. Es decir, Jonás tomó una nave, un transatlántico de la época. No son de esos que uno dice, ya déjame subirme a la barca. Jonás tiene que haber planeado su viaje para comprar su pasaje. Sigamos leyendo. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Verso 35 y 36. Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves de Esión Eber. Nuevamente, aquí están las naves, los transatlánticos de la época. ¿Qué hacían los viajes? Ezequiel capítulo 27. ¿Cuál era el motivo de estos viajes? Ezequiel 27, versículo 12. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. ¿Con qué comerciaba? Con plata, hierro, estaño, plomo comerciaba en tus ferias. ¿Por qué habían barcos de Tarsis en ese puerto que Jonás pudo tomar? Porque eran barcos comerciantes que andaban trayendo mercancía para intercambiar con el pueblo. ¿Cada cuánto tiempo se hacían estos viajes? ¿Con qué frecuencia? Segunda de Crónicas 9. ¿Se hacían todos los días? ¿2 veces por día? ¿Cuántas veces hacían? Capítulo 9, segunda de Crónicas, versículo 21. Porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 3 años. ¿Y qué traían? Traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Es decir, Jonás no se encontró con un barco que pasaba por ahí 2 veces al día. Tampoco se encontró con un barquito chiquito. Se encontró con un barco comerciante, una nave gigante para la época, que hacía puerto en ese lugar y que hacía un recorrido de varios meses, a tal punto que ese recorrido se repetía cada 3 años, más o menos. ¿Cuánto duraría este viaje? Este viaje duraría varios meses en el agua. No sabemos cuánto exactamente, pero varios meses, con todas las escalas comerciantes que tenían que hacer. ¿Y por qué Tarsis escogió Tarsis, Jonás? Bueno, Jonás escogió Tarsis porque era lo más lejos que podía él imaginarse que podía escapar. Era lo más lejos geográficamente. Él quería irse lejos de la presencia de su Dios. Ahora, ¿por qué específicamente Tarsis? Isaías capítulo 66 nos agrega un poco de información. Isaías 66. Versículo 19. Dice, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Tierras lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. En definitiva, Jonás tomó una decisión de vida. No era una simple decisión. Él dejaba a Israel, dejaba su ministerio, dejaba sus propósitos. No abandonaba su fe, pero sí su servicio de manera radical. Él debía pagar un pasaje sin lugar a dudas costoso en una nave,
realizar un viaje muy largo a tierras muy lejanas. ¿Y por qué a ese lugar? Porque ese era un lugar, Tarsis, donde nunca jamás se había hablado del nombre de Dios. En otras palabras, Jonás quería estar en un lugar donde él tuviera la tranquilidad de que no iba a tener interferencia en su vida y los planes de Dios. Él iba a poder estar tranquilo sin que Dios estuviera demandándole una intervención a él como profeta. En ese estado se encontraba Jonás. Huir de su presencia era el deseo de Jonás. No quería que Dios volviera a manifestarse en él. No quería volver a escuchar a Dios entregándole una misión. No quería que la palabra de Jehová viniera más a él. Pero hay algunas cosas básicas que Jonás no había abandonado. Capítulo 1, verso 9, dice él, soy hebreo, la nación de Dios, ¿cierto? Soy hebreo. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En otras palabras, siempre que un creyente se aparta del servicio a Dios y se encuentra caminando justo en la dirección contraria a la voluntad de Dios, hay un punto en que un creyente real nunca va. Su identidad cristiana y su fe fundamental en Dios jamás serán traspasados en un cristiano real y verdadero. Muy bien, el tiempo nos ha pillado, así que vamos a dejar hasta aquí esta exposición acerca de Jonás. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les